Buenas tardes, bienvenidos. Comenzamos la segunda jornada dedicada a la orientación, el bienestar y la protección escolar, organizada por el Centro de Estudios, Innovación e Información del Profesorado de la Universidad Católica de Ávila, en el cual vamos a comenzar hoy la ponencia que lleva por título La importancia del coordinador de bienestar y protección en los centros educativos. Les doy las gracias por su presencia, tanto en el Salón de Actos el Salón de Grados de la Universidad, como aquellos que nos siguen a través del aula virtual de Blackboard. Si ayer dedicábamos la jornada de la orientación y el bienestar con la magnífica intervención de la doctora Eva Bertolín, en esta jornada nos centraremos en la convivencia, con especial atención a la figura del coordinador de convivencia y del coordinador de bienestar y protección. Figura nacida como consecuencia de las modificaciones establecidas por la LOMLOE, la nueva Ley de Educación. De un tiempo a esta parte, la convivencia, el clima del aula, la resolución de conflictos y la protección se está convirtiendo en un problema cada vez más acuciante en los centros educativos, que buscan el bienestar de sus alumnos como contexto necesario para mejorar sus resultados y poder educar. Parece necesario, como aboga nuestra ponente de esta tarde, una gestión positiva de la convivencia y la prevención de conflictos para crear un buen clima del centro. Es necesario tomarse esto muy en serio y formarse convenientemente para poder desarrollar con éxito la labor de profesor, educador, tutor o maestro con las habilidades necesarias para ser un buen gestor del aula. Los que nos siguen con asiduidad en estas jornadas y ponencias que organizamos saben que nos gusta mostrar la práctica con los alumnos en la clase. Por eso no hemos dudado en invitar a una profesora que lleva ya más de 5 años realizando una gran labor como responsable de convivencia y desde hace pocos años, desde que salió esta figura, la coordinadora de bienestar y protección en un centro educativo tan complejo por sus distintas etapas y educativas como es el Colegio Diocesano de la Asunción de Nuestra Señora, buscando en el día a día, entre otras cosas, esa gestión positiva de la convivencia escolar que hablábamos antes, la dedicación a la prevención y resolución de conflictos, a la mediación educativa, al acompañamiento de los alumnos y su educación emocional, a la aplicación de protocolos de bienestar y protección del alumnado, a una comunicación eficaz con familias y el apoyo al profesorado desde una mirada educativa cercana y comprometida con el bienestar de la comunidad educativa y otros tantos objetivos. Gracias, Cristina, por haber aceptado nuestra invitación y el esfuerzo que me consta que has hecho para estar hoy aquí, por ser una persona más de aula que de ponencias. Pues Cristina Rodríguez Palma es licenciada en Derecho, tiene los cursos de cualificación para la enseñanza de Geografía, Historia, Humanidades y Estudios Humanísticos, es especialista en Dirección de Centros Educativos concertados por la Universidad Pontificia de Comillas y CADE, y desde el 2011 es profesora en Educación Secundaria y Ciclos Formativos en el Colegio Diocesano. Es profesora de Geografía e Historia y he tenido la suerte de compartir con ella algo ya más de 10 años, ya parece que pasa el tiempo rápidamente en este departamento de Geografía e Historia, e incluso hemos compartido los mismos cursos, donde ella es la profesora de la sección bilingüe con su magnífico nivel de inglés y yo de la sección de castellano con mi magnífico nivel de castellano. Con lo cual, pero siempre una profesora implicada en la innovación educativa, la formación y la mejora continua. Profesora también en formación profesional, imparte módulos vinculados a la empleabilidad y la orientación profesional, tanto en el Colegio Diocesano como en el Centro Juan XXIII de la Serrada. Pero quiero que sea ella quien nos aporte su experiencia y su buen hacer en esta faceta de convivencia, en el bienestar y la protección de los alumnos. Muchas gracias, Cristina, por estar aquí y encantado de que nos aportes tu experiencia y tu amplia experiencia en este campo que me consta que es muy grande y muy provechosa para nosotros. Vale, bueno, pues eso, vengo un poco a ilustrar el día a día y un poco lo que hay en el barro del coordinador de bienestar. Yo voy a empezar por contar un poco cómo se convierte uno en coordinador de convivencia o de bienestar. Si es verdad que quiero hacer un poco una diferenciación hablar un poco de la diferencia en el concepto, que es realmente en la práctica es mínima entre coordinador de convivencia y de bienestar. Porque el coordinador de bienestar es una figura que surge
más a nivel estatal por la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia a raíz de la LOMLOE, y luego esta ley da a las comunidades autónomas un poco libertad para que gestionen ellas cómo van a desarrollar esta figura. En Castilla y León ya desde antes de esta ley orgánica ya había una regulación del coordinador de convivencia que tiene funciones, como vamos a ver luego, que son básicamente las mismas o muy parecidas al coordinador de bienestar, porque al final todo redunda en mejorar la convivencia de los centros, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo llego yo a esta posición? Pues empezamos a ver ya desde antes de la pandemia, es decir, ya desde antes en el 2019, un aumento alarmante de los casos de conflictividad en las aulas y sobre todo de tristeza, de desconcierto de nuestros adolescentes y también incluso de los niños en primaria. Esto, bueno, luego pasamos el periodo de pandemia como tal y a la vuelta vemos que es una situación que, bueno, si bien se parece que ha venido agravada por ese momento de parón que tuvimos todos, realmente no es así. O sea, esto ya se venía gestando y, bueno, pues la sociedad hacia dónde vamos nos lleva a ver que en las aulas cada vez tenemos más conflictos y niños más tristes. Entonces, bueno, pues ahí aparece la necesidad de esta figura. Esta figura, a mí, bueno, en un momento determinado se produce un cambio en la directiva del centro y se me propone como coordinadora de convivencia y de bienestar. Yo, claro, digo, ¿qué voy a hacer yo? A mí me dicen, no, bueno, para echarle una mano a los niños y tal. En mi caso, como estoy en el centro de secundaria, más adolescentes, pero ¿cómo voy a decir yo que no? Voy a echarle una mano a los niños. Si realmente, vale, pues eso es lo que yo pensaba. Yo pensaba que era un poco pues ayudar a los adolescentes, los ves tristes, algunos que bueno, pues necesitan hablar, desahogarse en muchos casos. Bueno, pues nada más lejos de la realidad, que sí, que también tiene parte de esa función, pero hay mucho más detrás, que es un poco lo que vengo hoy a ilustrar aquí. Y bueno, como digo, vemos un aumento de todas estas situaciones disruptivas y entro yo pues eso, ya en el 2019, entro a acompañar un poco al que en aquel momento era el coordinador de convivencia y empiezo a entrar a ver intervenciones que se hacen. ¿Intervenciones de qué tipo? Bueno, pues casos que podemos encontrar de todo, desde niños que en tu propia tutoría ves que están un poco más tristes y que tienes que intervenir, qué pasa, y ahí, bueno, los que os vais a convertir en profesores, pues ya veréis que en cuanto rascas un poco se encuentran cosas, hasta bueno, pues situaciones conflictivas que se dan en las aulas, porque al final no olvidemos que estamos trabajando con menores y los menores pues están en formación y bueno, pues se equivocan como todos y bueno, pues ahí lo que yo realmente pensaba era un poco acompañamiento, lo que realmente me encontré, bueno, pues lo voy a ilustrar un poco con un caso que tuvimos, que yo creo que ilustra muy bien todo el papel que acaba haciendo el coordinador de bienestar. En el año 2021, 2020, 2021 nos encontramos en el centro con un supuesto en el cual, bueno, pues 2 alumnos ya mayores tienen un conflicto en el aula. Ese conflicto acaba fuera del aula, ellos tienen un conflicto, pero no pasa nada, salen fuera del aula y fuera del aula, a la salida del colegio, pues se pegan de lo lindo. Cuando al día siguiente viene la familia a decirnos que es que una de esas personas había sufrido acoso escolar. Automáticamente, el coordinador de bienestar de convivencia tiene que abrir el protocolo de acoso escolar, se tiene que comunicar a la inspección educativa y entonces nos encontramos con que, bueno, pues le pedimos por favor que no salga ese día al recreo, que se quede dentro del centro e intentamos protegerle, que como vamos a ver es la misión que tiene el coordinador de bienestar, proteger al adolescente o al niño en este caso. Y entonces nos dice que sí, que se queda dentro y 10 minutos más tarde sale por la puerta, según nos damos la vuelta, claro, esta persona ya era mayor, no mayor de edad, era menor, pero bueno, ya de los mayores, sale por la puerta y 10 minutos más tarde vuelve con la cara llena de sangre y con la Policía Nacional. Y entonces, claro, los que estamos allí, yo bueno, tengo la suerte de que trabajo con una orientadora muy buena, con una psicóloga clínica que nos ayuda un montón y entonces entre todos, bueno, intervenimos, el equipo directivo por supuesto, preguntamos y ahí es cuando me dicen, toma,
me hacen el regalito y me dicen, toma, Cristina, a investigar el caso. Y entonces me toca empezar a preguntar a pues, testigos que pueda haber visto tanto del protocolo de acoso escolar como qué es lo que ha pasado. Preguntas a alumnos, preguntas a profesores, a ver si a lo largo de todo ese año en el que no habíamos tenido noticia de nada de esto ha pasado algo, y recoges información de todos los sitios. Y luego haces un informe y ese informe pues, va a la inspección educativa. Y ese fue mi papel, hacer un poco del CSI en un caso en el que, bueno, pues yo estaba lejos de lo que yo pensaba que era esto. No es ni tanto ni tan calvo, digamos que es como un poco, vamos a ir viendo, si os parece, ¿no? Bueno, pues esto es un poco la estructura de lo que yo quería un poco explicar sobre, creo que hay que tener claro sobre el coordinador de bienestar. Lo primero es de dónde viene la figura. Y ahí encontramos que, bueno, en el último estudio que he encontrado de la Fundación de la Mutua Madrileña y de la Fundación ANAR, que analiza los datos de 2023-24 y 24-25, se ve que ha habido un aumento del 31%, según las opiniones de los propios alumnos, del acoso escolar. Es decir, de la violencia dentro de los centros, ya sea ciberacoso, ciberbullying, en cualquiera de sus variantes. De manera que, bueno, yo aquí es verdad que vamos viendo más casos, pero también es verdad que cada vez recogemos más datos y que, por lo tanto, pues vamos teniendo más registro de situaciones que antes, no digo que no pasaran, hombre. El ciberacoso antes pasaba menos porque no había tantos dispositivos, pero también estamos cada vez más atentos, ¿no? Entonces, a raíz de eso, pues parece acoso escolar, es aquel que se produce dentro del centro y, bueno, pues instituciones tanto internacionales como nacionales, no a raíz de eso, sino bueno, ya desde hace tiempo venían diciendo que los poderes públicos tienen la obligación de proteger a la infancia y a la adolescencia, tienen esa obligación. Y entonces, a nivel internacional, ya desde hace años hay unas normas que enuncian esta obligación que tienen y que al final pues, se transmite a esas instituciones que ponemos en marcha la estructura del Estado, ¿no? Que, por ejemplo, colegios, sobre todo que son aquellos en los que tenemos más menores. Y luego, bueno, hay una normativa nacional que, por supuesto, inspirada en la normativa internacional, acaba concretando esta figura del coordinador de bienestar. Entonces, vamos a ir viendo, si os parece, cada una de ellas. Fijaros, a nivel internacional, pues tenemos que ya en el año 89, y esto es ya ayer es nada, la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, pues ya recogían esta obligación de los poderes públicos. Luego, la Unión Europea, a través de otros dos documentos, en el año 2009 entra en vigor la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, empieza a ser vinculante. Es verdad que esta carta se publica en el 2000 a través del Tratado de Niza y en el 2009 se recoge también a través del Tratado de Lisboa. Estas normas inspiran algunas de las normas y de las leyes internacionales que ahora se aplican, pero ya desde el año 78, con la Constitución, el artículo 39, como vamos a ver, recoge esta obligación y luego, bueno, pues hay otra serie de legislación española que la va concretando. De todas estas, la Ley Orgánica 196 de Protección Jurídica al Menor, dos leyes orgánicas que modifican el sistema de protección de la infancia, la LOPIBI, que es esta Ley Orgánica de Protección de la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia, que como veis es del 2021, esta va a ser la más importante y sobre la que a mí me interesa centrarme, y luego la Agenda 2030, todas ellas ya regulan o recogen, van concretando cada vez más esta figura, más que esta figura, esta obligación que acaba dando un poco lugar a la figura. El artículo 39, bueno, ya sabéis que la Constitución pues, enuncia una serie de derechos y obligaciones de las cuales pues, con ellas solas no se puede hacer gran cosa y que se vienen desarrollando o se tienen que desarrollar de alguna manera en una ley. Esas leyes que hemos visto, todas estas leyes que hemos visto, concretan el contenido del artículo 39. Pero vamos a fijarnos en qué es lo que dice. Es verdad que el 39.2 habla de que los poderes públicos aseguran la protección integral de los hijos, pero es el 39.4 el que nos interesa y del que salen todas esas leyes orgánicas que luego desarrollan esta frase. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. Y de ahí las legislaciones nacionales, bueno, la legislación nacional, perdón, va concretando en qué se traduce esto. Es decir, esta es un poco la transposición de esa normativa internacional a España y luego ya vamos a ver
bueno, ¿en qué se concreta? En la figura, ¿cómo llegamos a la figura del coordinador de bienestar? Entonces, fijaros, la Agenda 2030, en su artículo 16.2, o sea, en el objetivo, perdón, 16.2, en su artículo 1, ya delimita dos cosas. Una es el papel del adulto, que tiene en esa protección de los menores, como garante del bienestar infantil, entiendo que se refiere sobre todo a la familia, pero en general a todos los adultos, y también delimita el papel del centro, de cada centro educativo, al que le pide nada más y nada menos que es el escenario de participación, garantía del respeto, de la igualdad, de la comunicación y de la resolución pacífica de conflictos. ¿Cuándo damos clase? No lo sé. Bueno, el caso es que, sobre todo, hace especial hincapié en la viabilidad, en la vulnerabilidad de algunos, o sea, de los alumnos que son más vulnerables y en la atención a estos alumnos. Y, por lo tanto, cogiendo todo esto, nos encontramos que el centro educativo, al final, es el entorno por excelencia, el entorno protector por excelencia. Estos niños pasan 6 horas con nosotros todos los días y el resto están con sus familias. Por lo tanto, esas 6 horas somos nosotros los que tenemos que protegerles, sean niños, sean adolescentes, que a veces los adolescentes nos parecen muy mayores, pero vamos, que no. Entonces, si la ley nos pide que seamos esos protectores durante todas esas horas, en concreto, llegamos ya a la ley que nos interesa y al artículo que nos interesa, es el artículo 35 el que dota de herramientas a los centros para hacer esto. Porque si tú me estás pidiendo que yo proteja a los menores, y yo siempre digo que por los centros educativos pasan todos, las grandes mentes del mundo y los asesinos del mundo, pasan todos, allí tenemos a todos. Entonces, tenemos que protegerlos porque son menores. Esas son las herramientas que nos dan. Vamos a ver en concreto esas 3. Nos da un operario, que va a ser el coordinador de bienestar y protección, nos va a dar una herramienta, reconoce como herramienta fundamental para ejecutar todas las ideas, por decirlo así, o las medidas que se vayan a adoptar por el coordinador dentro del centro. La herramienta es el plan de convivencia, que como sabéis pues es ese documento que tienen que tener recogido igualmente por la ley, todos los centros educativos que tengan menores a su cargo. En él se enuncian todas las obligaciones de la comunidad educativa para con esta convivencia. Y, sobre todo, bueno, se recogen, por ejemplo, en el plan de convivencia todas aquellas medidas o formas de resolución de conflictos que el centro tiene a su alcance y que pone en marcha. Por ejemplo, en el plan de convivencia nuestro, una de las cosas de las que se hace más hincapié son con las prácticas restaurativas, ¿no? De resolución de conflictos. Bueno, pues luego cada centro tendrá allí, basado en sus valores, pues lo que tenga. Y como un poco entendiendo que el coordinador es el operario, la herramienta es el engranaje, este plan de convivencia, y un poco la grasilla que hace que funcione el engranaje es la coordinación. ¿La coordinación con quién? Con el equipo directivo y sobre todo con el profesorado, que al final es el que está metido dentro de las aulas y que tiene que hacer que esto funcione. Entonces, bueno, estos 3 elementos clave son los que hacen que esta protección se pueda llevar a cabo dentro de los centros. ¿Quién decide cuántas horas tiene el coordinador de convivencia? El número de coordinadores o de convivencia o de bienestar que nos encontramos en un centro educativo lo decide el equipo directivo. Y al final, esta figura, no nos engañemos, es una figura que está bajo la supervisión no es parte como tal del equipo directivo, está bajo la supervisión del equipo directivo. Y, por lo tanto, si no hay una buena coordinación, todas las medidas que vaya a proponer el coordinador de bienestar, pues tienen que gozar de la confianza y del apoyo de ese equipo directivo para que se vayan adelante, ¿vale? Y, bueno, pues vamos a ver cuáles son esas funciones, ¿no? Las que vienen en el artículo 35 de la LOPIBI, de esta ley orgánica de la que os digo que recoge esta figura, que esta ley, por cierto, es, la figura como tal aparece, o el deber como tal aparece primero en la LOE y luego se vuelve a recoger por la LOMLOE y ahora ya sí se desarrolla en esta ley orgánica. Bueno, pues por no hablar de todo el listado que viene, yo las he agrupado en estos 5 apartados, ¿no? La primera es una labor, como veis, de planificación y coordinación, que yo, en mi práctica habitual, concreto en 2 cosas. ¿Cómo planificamos y cómo coordinamos esta protección a nuestros menores? Pues lo primero, haciendo protocolos. Es decir, tanto coordinador de bienestar con equipo directivo nos sentamos a crear protocolos para sistematizar situaciones en las cuales requieren intervenciones por parte de los docentes.
Ahora vamos a ver esos protocolos. Bueno, pues hay protocolos de la Junta de Castilla y León, en nuestro caso, que son obligatorios, y luego hay otros que los centros tienen libertad para crear, siempre y cuando vean que hay una situación en la cual se puede mejorar la actuación docente, ¿no? Y otra de las herramientas para planificar y coordinar, muy importante, es la comisión de convivencia, que es un grupo en este caso, coordinador de bienestar, representantes del equipo directivo, en mi caso, vamos, y dirección general y departamento de orientación, fundamental, que se reúnen cada X tiempo. En nuestro caso, nos reunimos todas las semanas. Todas las semanas tenemos 2 horas de reunión en la que ponemos sobre la mesa pues, todos los conflictos que se han dado en el centro educativo e intentamos buscar soluciones. Si no las tenemos ya sistematizadas y aún así, bueno, puesto que trabajamos con emociones y con adolescentes y con niños al final, no es tan fácil, no es como decir, primero hago A, luego B, luego C. Sí, hay unas pautas, pero hay supuestos en los cuales hay que medir un poco y hay que poner sobre una balanza, hay que tener un poco de manga ancha y decir, pues con esto yo creo que no funciona, ¿vale? Y ahí la comisión de convivencia, como digo, funciona muy bien. Bueno, pongo ahí, como veis, sobre los protocolos, por hablaros un poco de los protocolos que tenemos o que nosotros utilizamos, por supuesto los de la Junta de Castilla y León, del protocolo de acoso escolar, el que más, para mí creo que es de los que más se abren en los centros, porque ahora mismo, y tal y como está la situación, no porque haya excesivas situaciones de acoso escolar, sino porque en muchos casos, a veces sí se da, pero en muchos casos todo nos parece acoso escolar. Y si una persona me mira mal, pues en el momento en el que la familia o el propio niño diga, es que me están haciendo acoso escolar, nosotros tenemos, como no lo sabemos, tenemos que investigar esa situación y ver si verdaderamente ha habido acoso escolar o solo te ha mirado un poco mal. Pero claro, ahí tenemos que abrirlo, ¿no? Entonces, bueno, la Junta de Castilla y León sí que tiene ahí una orden en la cual recoge todos los pasos para los centros concertados, para los centros públicos y sobre cómo hay que hacerlo. Hay otro, bueno, hay más, ¿no? Hay otro que también de vez en cuando, tristemente, hay que abrirlo, pero vamos, para mí es mucho más desagradable, que es el protocolo de maltrato en el ámbito familiar. Cuando tenemos indicios, nosotros siempre trabajamos con indicios, nosotros no decimos hay acoso, hay maltrato, no, eso lo tiene que decir un juez, pero nosotros dentro de las paredes de y de la información que se mueve dentro de las paredes de nuestro centro, sí que recopilamos todos aquellos indicios que nos pueden llevar a pensar. Luego ya le pasamos un poco la pelota a la inspección y decimos, y si ahí, con nuestra opinión, hay indicios o no hay indicios, pues luego ya sí se verá si ese informe va a Fiscalía o a dónde tiene que ir. O incluso en el caso del maltrato, en ocasiones pues tienes que informar también a las CEAs, a servicios sociales o a quien proceda, ¿no? Y esa es labor también del coordinador de bienestar. Y luego, bueno, ahí he puesto otros que tenemos nosotros y que la verdad es que sí que nos van funcionando. Tenemos un protocolo de peleas en los recreos, porque llegó un momento en el que, bueno, pues hay años que no pasa nada y hay otros años que de repente se juntan, no sé, el aceite y el agua, 2 alumnos que es que no se pueden ni ver y cada 2 por 3 pelea. Normalmente suelen ser de los niveles más bajos, o sea, el primero de la ESO, segundo de la ESO. Y llegó un momento, hace unos años, que, bueno, pues que tuvimos que poner un protocolo, porque es que, por ejemplo, una de las medidas que contemplaba los propios profesores es que llegaba un momento que decían, es que todos los días, estos es que salimos el lunes, el martes, el miércoles. Bueno, pues llegaba un momento en el que se tuvo que decir, vale, lo que tenéis que hacer es, vemos que se pegan, hacemos lo siguiente, recogemos a uno, el otro se lo lleva a otro sitio. Es eso, es sistematizar cosas que, a ver, que el sentido común te viene diciendo cómo hacer, pero que, bueno, si lo tienes claro, pues a lo mejor... Y una de las medidas que se tomó es que había una persona siempre observando a estos 2 alumnos. Y sobre todo a uno que era un poco más foco de todo, pues un profesor se le pegaba detrás, sutilmente no se le pegaba, pero iba detrás y salía al patio, ¿dónde está fulanito? Allí. Pues le tengo controlado. Bueno, pues son medidas que tampoco, pero bueno, que evitan, que previenen, ¿no? Y bueno, tenemos ahí otra actuación en conflictos en el aula, pues encontrábamos profesores que había veces que tenían clases que les desbordaban tanto, pues bueno, pues que hay veces que se juntan ahí, no se sabe muy bien cómo, unos cuantos elementos y te revientan la clase. Entonces, bueno, y pues ahí simplemente era pautar un poco formas de actuación, cómo pedir ayuda si en un momento hacía falta. Y bueno, abajo luego, pues lo de la comisión de convivencia es la otra forma de prevenir, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues bueno, es lo que os decía, reunirnos una vez a la semana, ponernos es consenso al final,
consenso, y esto de que varias cabezas piensan mejor que una, pues es eso, sobre todo en los casos graves. O sea, a ver, si la niña le ha mirado mal a la otra niña, pues ahí tampoco a lo mejor hace. Pero si esto lleva pasando muchos días y la niña se está sintiendo mal y realmente vemos que ya hay un problema, pues habrá que tomar una decisión más allá del tutor, el profesor, ¿no? Y eso como labor de planificación, ¿no? A nivel de prevención, pues ¿qué hace el coordinador de bienestar? Pues divulgación. ¿Divulgación cómo? Pues esos protocolos que hemos elaborado en la primera fase, pues habrá que contárselos a los profesores y habrá que enseñarles un poco cómo va esto para que ellos entiendan, porque si lo creas tú pero no se lo cuentas, pues luego y aún así contándoselo, pues hay veces que bueno, pero sí. También un poco la sensibilización. Tenemos un poco, hay siempre un grupo de profesores que tienen la idea de que tú llegas al centro y das tu clase y venga, hasta luego, y ya está, y se acabó. Pero es que eso está cambiando y es que eso, o sea, es que llega un momento, evidentemente, los contenidos habrá que ver cómo los damos, pero cuando tienes niños vulnerables y que se encuentran en determinadas situaciones, nos está diciendo la Unión Europea, la ONU, que nosotros somos los protectores. ¿Y qué es más importante? ¿Que se sepa los ríos de España o que a lo mejor este niño que viene mal, que viene cansado, que no duerme por la noche, no lo sé, o que no consigue hacer un grupo de amigos porque ha venido nuevo? Pues habrá que ver cómo, bueno, pues el concienciar al profesorado de esto es también parte de la prevención. Porque si tú pones ahí profesores que son conscientes de la importancia de estar atento a estos alumnos, pues evitas situaciones, conflictos y situaciones de, a lo mejor, bueno, pues ayudas a los alumnos, ¿no? A nivel de prevención también, bueno, pues cuando adoptamos medidas preventivas, como el caso que os contaba de los recreos, no deja de ser prevención. A veces, bueno, hemos visto que ha habido peleas, pero antes no ha pasado nada, pero vemos que hay dos, que esto se acercan y que de hoy para mañana esto va a explotar. Pues si podemos poner medidas y, por ejemplo, identificar lo que yo he puesto ahí como puntos calientes, que lo son, sitios donde hay más conflictos en un centro, son los recreos de toda la vida. Los recreos, las entradas y las salidas. ¿Por qué? Porque es donde más libertad tienen. Cuando están todos sentados en la silla, metidos en clase, pues ahí es más difícil porque tienen un profesor. Otra medida básica es que cuando hay un grupo conflictivo o personas que sabes que tienen un enfrentamiento, enviar a un profesor, o sea, que el profesor no salga del aula hasta que llegue el siguiente. Que a veces suena la música, nos salimos y venga, hasta luego. Y los dejas solos un rato en lo que llega el siguiente. Entonces, bueno, pues eso ayuda. Y he puesto ahí abajo que creo que es fundamental para prevención, casi más que lo otro, es la conciencia de crear vínculo con los alumnos. Es decir, si tú eres capaz de crear vínculo con todos, no vas a poder, pero con cuantos más mejor. ¿Cómo consigues esto? Siendo amable, preguntando cómo estás, ¿qué te pasa hoy? Venga, no te preocupes, no lo sé, se te ha caído la mochila, te la recojo. Es decir, es que hay 1000 formas, pero un día tras otro los alumnos empiezan a confiar en ti y no te ven como una amenaza, porque hay algunos que es que llegan al colegio y dicen, parece que están entrando en Guantánamo, o sea, es que no... Entonces, eso hace mucho y cuando el día de mañana vayan a estar mal, ese vínculo les va a permitir ir y contártelo a ti o contárselo a alguien o a un profesor en quien confíen, ¿no? Bueno. Cuanto a la labor de formación, pues bueno, tenemos, sí, es también labor del coordinador de bienestar. Formación del profesorado, bueno, es verdad que yo esa labor como tal, había otra persona, hay otro grupo de personas en mi centro que buscan esa formación para todos los profesores. De lo que más piden a nivel de profesorado es que nos formen o que formen a los profesores en gestión de conflictos y en gestión, o sea, en resolución de conflictos y en gestión emocional. ¿Por qué? Pues porque cuando tienes varios niños que están mal y que además confían en ti o tú quieres intentar ayudarles, al final eso va quemando. Y va quemando más que el que se levanta, el que te dice, el que te interrumpe. No, quema más cuando tienes muchos conflictos, niños que confían en ti y que tienes que, tú eres consciente de que puedes y está en tu mano echarles una mano, ¿no? También, bueno, voy a abrir un melón aquí con los padres. Los padres también desgastan, ¿eh? Hay que decirlo. O sea, los niños, es verdad que al final son niños, los adolescentes son niños también, porque lo son un poquito más grandes, en una carcasa un poco más grande, pero es lo mismo. Pero, claro, cuando ya el trato es a los niños, digamos que se les perdona, no es que se les perdone todo, pero tú entiendes que su corteza prefrontal, que es la que les ayuda a la toma de decisiones y a frenar un poco los impulsos, está en formación todavía. Pero es que el adulto, el padre que viene y se enfada contigo, a ver, porque, no sé, pues porque no le parece bien lo que has hecho, que oye, está en su derecho, pero bueno, pues eso también desgasta emocionalmente.
Y ahí veis que he puesto a la Policía Nacional, porque una de las labores que es así, hago yo, es el plan director, y ayuda mucho a la formación de los alumnos en todo lo que tiene que ver la mejora de la convivencia. Y es que la Policía Nacional tiene un plan que saca, el plan director que saca todos los años para centros escolares, en los cuales pues, los centros se ponen en contacto con ellos y tú reservas un número de charlas que a mí me parecen fundamentales. Nosotros las hacemos todos los años y vienen a todas las clases del centro, a todos los niveles. Es más, si puedo que vengan un policía por clase, mucho mejor. Entonces, por ejemplo, en primero de la ESO vienen, imparten, además es que aquí en Ávila, no sé en otros sitios, pero aquí lo hacen espectacular. En primero de la ESO es sobre el acoso escolar. Es verdad que les dan a lo mejor datos un poco más penales y policiales y tal, pero no, se meten también cuentan casos, que eso al final pues, a los chicos les ilustra mucho más. En primero de la ESO, acoso escolar. En segundo de la ESO vienen a hablar de los riesgos en redes sociales. En tercero de la ESO hablan de delitos de odio, xenofobia, homofobia. En cuarto de la ESO, droga, alcohol y otras drogas, me parece, y en primer bachillerato hablan de prevención de delitos sexuales, y en ciclos formativos también. Incluso tenían una charla de ludopatía y adicción a casas de apuestas y cosas de estas. Entonces, bueno, abarcan mucho, pero es verdad que a nivel convivencia, sobre todo en los primeros cursos, sí les ayuda. Y bueno, luego la formación a las familias también es verdad que puede ser función del coordinador de bienestar, pero en el caso de mi centro lo hacemos en colaboración con el AMPA. Entonces, bueno, es el propio AMPA. A veces sí que le hemos pedido también a la Policía Nacional que sobre todo en redes, cuando se dan algún caso de redes sociales, que asombrosamente son más niños, o los casos que nosotros percibimos más en los últimos niveles de primaria, los casos más graves, por decirlo así, o más heavies, que luego ya en secundaria, que también se dan a veces, pero sobre todo en primero, bueno, puede que todavía quede ahí un poco, pero luego ya como que en segundo tienen sus cosas, pero ya son más conscientes, ¿no? A partir de segundo, tercero. Pero en sexto de primaria, entonces, bueno, llegó un momento en el que sí que tuvimos que pedirle a la Policía Nacional, oye, ven a dar una charla a las familias, porque es que nosotros se lo estamos contando a los niños, luego es verdad que las familias de los que tienen que venir no vienen, pero bueno. Vale, la siguiente función es la de detección, y aquí ya nos metemos al barro, en detección y sobre todo intervención. Lo otro era como un poco más teórico, ¿no? Más formación. Aquí ya sí, aquí ya es contacto con el alumno. Entonces, bueno, yo ahí os pongo dentro de la detección 3 cosas que yo considero que yo en mi día a día me encuentro, que es pues los delegados de convivencia. Esta es una figura que tenemos en nuestro centro y, vamos, me consta que otros centros tienen alumnos mediadores y parecido, y que funciona muy bien. Lo que pasa que, bueno, en educación primaria funciona diferente de en educación secundaria. Y nos encontramos como en primaria son 2 alumnos por aula que, bueno, han sido elegidos por el tutor, por supuesto, con unas características, pues como, pues a lo mejor tienen que ser niños empáticos, tienen que ser niños integrados también, un poco atentos a lo que pasa a su alrededor y, bueno, y que no tengan miedo tampoco, un poco con sentido de la justicia, ¿no? Y entonces se eligen, en primaria además es que se lo toman como, bueno, es un cargo importante, ¿no? Ser delegado de convivencia y, bueno, el Departamento de Orientación habla con ellos, saca a todos los delegados de convivencia una vez al mes, los reúne y, bueno, les pregunta, ¿qué tal en clase? ¿Cómo veis? ¿Cómo veis? ¿Hay algún niño que esté...? Y diríais, bueno, pues habrá algunos. Pues salen ahí los niños, además los de primaria, es que lo cuentan todo, tienen todavía esa sensibilidad que luego en secundaria, por lo que sea, se nubla ahí con las lealtades al amigo y tal, pero y funciona muy bien. Y cosas que a los profesores se nos escapa, porque los que están 6 horas juntos son ellos y no nosotros pasamos por allí y podemos estar pendientes y cuentan cosas y se detectan muchas cosas gracias a la información que nos dan estos delegados de convivencia. En secundaria, bueno, pues en secundaria intentamos sacarlos una vez al mes y evidentemente no podíamos sacarlos juntos porque no nos garantizan la discreción de lo que cuentan, porque son adolescentes, y al final el uso, por decirlo así, o la utilidad que los damos, es verdad que también ellos tienen que ser voluntarios. Allí en secundaria ya hay algunos reacio porque dicen, no, es que yo no quiero ser el chivato. No, es que no eres el chivato, es que lo que estás haciendo es ayudar y solo te vamos a pedir información para que nos ayudes a ayudar a aquellos que lo están pasando mal, no para castigar a nadie, no para increpar a nadie. Entonces, bueno, pues ahí funciona. Cuando
hablamos con estos chicos? Pues cuando detectamos de alguna manera, ellos mismos a veces vienen a nosotros y nos dicen, mira, en esta clase a esta persona se están pasando con esta persona un montón, esta persona lo está pasando mal, incluso bueno, pues hemos detectado que esta persona ha dejado de hablar, está más triste o no viene, incluso ha dejado, bueno, eso lo detectan también los tutores, pero vale, y entonces igualmente cuando tenemos un conflicto y no sabemos lo que ha pasado exactamente, porque en secundaria además las versiones son totalmente contrarias, la de los amigos del presunto agresor y de los amigos de la presunta víctima o tal, pues ahí sacamos mucho y bueno, siempre encuentras en las clases a gente que ayuda y gente que se da cuenta de que algo está... Y para mí, los adolescentes, es verdad que asistimos también porque estamos más pendientes, pero a situaciones a veces, o sea, que en las clases se insulte a alguien o se falte al respeto o se le ponga un mote, eso ha pasado tristemente siempre, pero sí veo más sensibilidad. Quiero decir, todo esto de venga, cuida al otro, la convivencia y tal, va calando poco a poco, pero bueno, que al final pasan por sus etapas y hay años que están más colaboradores y otros menos, pero sí funciona. Y hay una figura que nosotros estamos intentando introducir en nuestro centro ahora mismo, pero que igualmente sé que funciona en otros, son los gatekeepers, que van un poco más allá. Esto es en centros de secundaria sobre todo, o por lo menos yo lo he visto solo en centros de secundaria, y son esas figuras que van más allá en el sentido de que tienen una sensibilidad especial para percibir a adolescentes que se encuentran en situación vulnerable. Es decir, esa persona que tiene ansiedad pero no lo cuenta, esa persona que se meten con ella pero nadie lo ve o solo lo ven unos pocos, normalmente suelen ser alumnos que lo han pasado mal también y que por lo tanto saben. Y entonces, bueno, nos hemos encontrado casos de gente que hace años hemos tenido que proteger porque, bueno, pues había un grupo de alumnos que se metían con esta persona y bueno, ya se resolvió, bueno, pues se acabó tal, y unos años más tarde esta persona ha venido a nosotros a decirnos: he visto en redes sociales que hay otra persona del centro que está poniendo este tipo de fotos, que está muy triste, que sé que lo está pasando mal, no me ha dicho nada, y entonces ahí es cuando interviene coordinador de bienestar o, si es grave, departamento de orientación, la psicóloga que tenemos, pues interviene cuando ya son problemas más de salud mental, ¿no? Esas figuras, que evidentemente son muy escasas, los gatekeepers, son fundamentales. O sea, a mí me parecen oro esas figuras, porque es como tener infiltrados ahí, ¿no? Y bueno, otra de las labores de detección es lo que he dicho antes, un poco la labor del CSI, que es a mí lo que más me sorprendió. El que cuando hay un caso y vienen, es que se meten con no sé quién, pues lo primero que tienes que hacer es empezar a investigar. Y empezar a investigar empiezas a sacar niños y, claro, los que han sido no te dicen, ah, sí, bueno, a veces algunos sí, pero normalmente no te... No, yo no he dicho nada, no, yo no he hecho nada. No. Uy, si yo me llevo muy bien con él. Sí. Además es que, bueno, en primaria, por ejemplo, son un poquito más honestos, pero es que en secundaria es que no... Entonces, bueno, yo ha habido mañanas que me he dedicado a hacer un poco interrogatorio, me ha faltado la luz así en la cara y a intentar leer un poco expresión facial, un poco gestos, a ver si, vamos, hablo de mí, pero con el equipo directivo yo siempre, además, recomiendo que todas estas intervenciones y preguntas a posibles testigos y tal se hagan siempre con alguien del equipo directivo, es decir, con un jefe de estudios o con otra persona, por lo menos, un profesor o alguien, porque solo una persona, luego, bueno, los testimonios se desdibujan mucho. Y en esa labor de investigación, pues eso, te toca preguntar a profesores qué es lo que han visto, tutores, por supuesto, que son los que están en primera línea de playa, como digo yo, a posibles testigos que al final son alumnos, porque no nos engañemos, nosotros podemos hacer informes sobre conflictos en el aula, sobre situaciones de convivencia, pero nosotros no somos la Policía Nacional y, por lo tanto, las pruebas que tenemos, las únicas pruebas que tenemos, son los testimonios de los alumnos. Y claro, a veces me encuentro con familias que dicen, bueno, pero es que ¿qué pruebas tienes? Digo, pues tengo los testimonios de la mitad de la clase. Es que con eso te pueden mentir. Me pueden mentir, pero hombre, que me mienta el 50% de la clase es complicado. Pero bueno, pero es lo que tenemos. Por eso nosotros no dictamos sentencia. Por eso nosotros solo decimos si hay indicios o no. Y bueno, entrevistas a familias, también a orientación a veces, en los que, porque bueno, el departamento de orientación a veces tiene datos. Por ejemplo, en los casos de acoso escolar nos encontramos con que hay un programa, que es el programa Socioescuela, en el que los alumnos entran una vez al año y de manera anónima allí en un aula, hablan
de lo que ven en clase y pues para cada alumno ellos comentan, pues me parece que ¿ves alguna situación de acoso escolar? Sí, o se meten con alguien, sí, ¿por qué? Y al final te sale un informe con unos datos, que eso sí que es oro. Con eso sí, ha habido muchas veces que había casos que no teníamos claros, pero que vamos a orientación y dice, no, mira, es que hay 7, 8 personas de la clase que de manera anónima han puesto que este y este se meten con este, que es lo que estáis diciendo. Eso ya es evidente, ¿vale? Y a lo mejor mucho antes, a principio de curso lo han dicho, entonces, claro. Bueno, pues cuando ya has recogido y has hecho toda esta labor de investigación, pues tienes que hacer un informe, que nos gusta a nosotros un papel. Pues hay que hacer un informe y se recoge todo y ese informe, evidentemente, va a la inspección si es un caso, hablamos de un caso de protocolo de acoso o un caso grave. A ver, si no, no. ¿Vale? Pero igualmente hay que recoger esa información. ¿Por qué? Porque a lo largo del curso pasan muchas cosas y si no, y se olvida. Y entonces yo, por ejemplo, una de las cosas que hago es que cada conversación que tengo con un alumno para recoger información, aunque solo sea, oye, ¿has visto algo? Yo le vi que miró al otro, le hizo así un gesto, porque luego, bueno, las descripciones de los niños también son, yo lo recojo absolutamente todo, porque a lo mejor no vuelve a pasar nada en los siguientes 2 meses, pero el tercer mes le vuelve a mirar mal, y entonces yo saco y digo, mira, en septiembre del 2025 esta persona, y y vas viendo un patrón a veces, ¿vale? Para eso sirven los informes. Bueno, hablando un poco del acoso escolar y porque veáis un poco el protocolo, este protocolo está hecho, es un poco el que utilizamos nosotros, pero está hecho con el protocolo de la Junta de Castilla y León. ¿Cuál sería el orden? Pues para empezar llega la información de una posible situación de acoso escolar, nos llega la información, la comunicación, puede llegarme a mí, puede llegar al departamento de orientación o al equipo directivo. Automáticamente se comunica al equipo directivo si no lo sabe y empezamos a investigar, a recopilar información. Cuando ya hemos preguntado a testigos, primero preguntamos normalmente a testigos, al resto hay veces que tenemos que sacar a toda la clase porque cada uno nos dice una cosa y entonces ya ves ahí un patrón. Profesores, tutores y por último reunimos a la familia de la presunta víctima y a la familia del presunto agresor o presuntos agresores. ¿Por qué? Porque tanto a la víctima como digo víctima, presunta víctima o víctima, pero vamos, como a los agresores, no se los puede entrevistar en solitario, es decir, solo profesor. ¿Por qué? Porque la víctima, para empezar, tiene que dar un poco su testimonio, que en muchos casos no lo da, y nos viene de amigos y gente que lo ve desde fuera, porque normalizan situaciones que, bueno, pues que no son normales. Es que, bueno, sí, a veces me escupían en la cazadora. Hombre, a ver, eso no es normal. Ya, bueno, si lo hacen desde... Eso no es normal, y entonces es gente de fuera la que nos da esa información y citamos a la familia, recogemos por escrito todo lo que nos va contando el alumno y a la propia familia le decimos que nos firme lo que ha dicho el alumno. Porque si el día de mañana vienen, no, es que mi hijo, que a veces pasa pues por miedo a represalias o a lo que sea, no, es que nosotros no dijimos eso. No, mira, es que tú has firmado esto y ya está. Entonces, lo hacemos un poco así. Aquí una de las cosas que he descubierto con los años es que hay que ser muy claro con las familias. Al principio intentábamos evitarles, sobre todo a las familias de los agresores, que hacemos lo mismo, los citamos. Claro, como le dices, mire, yo le he traído aquí porque su hijo parece que es el presunto agresor de una situación de acoso escolar. Claro, la respuesta de las familias siempre es, no, os habéis equivocado, mi hijo no es. No, mi hijo no es. No, mi hijo estaría allí de fondo, estaba con unos amigos, que eso sí, a lo mejor sí, pero mi hijo no, eso es imposible. Ahora, si tú a ese mismo niño, adolescente, da igual, le sacas solo, que no puedes, pero bueno, le preguntas otro día, oye, tú le has llamado a este tal, un número importante de casos te lo reconocen y dicen, sí, es verdad, sí, le he llamado lo que sea, ya está. Ahora, si está la familia, ahí ya no se baja del burro. Entonces, bueno, es complicado, sobre todo esos enfrentamientos con las familias, que no siempre son enfrentamientos. Bueno, hay familias que, bueno, pues lo ponen así un poco en tela de juicio, lo que les cuenta su hijo, pero hay otras que no. Que ¿cómo va a ser mi niño? Si yo le he visto crecer, si mi niño es buenísimo. Bueno, pues su hijo buenísimo a veces hace daño. Entonces, bueno, recopilamos toda esa información y ahí ya lo llevamos a la comisión de convivencia. Nos reunimos, ¿qué hacemos? Esto es lo que hay. Sacamos una conclusión. Bueno, antes de sacar la conclusión y con esa información,
abrimos protocolo. Esto, según empezamos, antes de acabar incluso la investigación, según empezamos a ver que puede ser que sí, comisión de convivencia, abrimos protocolo escolar. Y ahí ya, de acoso escolar, perdón, y ahí ya se pone comunicación a la inspección educativa, hay una comunicación formal, y a partir de ahí se empieza, en teoría, según establece la Orden de Castilla y León, tienes 3 días para hacer el informe, pero vamos, que en 3 días no da tiempo. O sea, si tienes que entrevistar a toda la clase y tienes clases entre medias, es que es imposible. Y yo he tenido la suerte de que a mí yo he tenido años, vamos, que he tenido un montón de horas. O sea, que hay centros, me consta de otros compañeros que son coordinadores de convivencia, de bienestar, que tienen 2 horas dentro de su jornada y el resto huecos libres o lo que puedas. Entonces, claro, bueno, yo cuando tienes más horas pues haces más y cuando no, pues haces un poquito labor de apoyo al equipo directivo y ya está, ¿no? Entonces, bueno, yo he tenido informes que se han tardado en instruirse, es decir, en investigarlo y tal, y además porque la situación va evolucionando. Tuvimos hace unos años un caso que las madres, en concreto, de unos alumnos, todos los días a mí me mandaban por correo una actualización, un update de cómo iba la situación de sus hijos y te preguntaban, oye, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿El informe cómo va? Y yo, además por la noche, a las 11 de la noche, que digo, pues, ¿para qué cojo yo el móvil a las 11 de la noche? Pues a las 11 de la noche, correíto de la madre, oye, que a mi hijo le ha pasado esto y esto, ¿estáis haciendo algo? Que eso es una frase que también le gusta mucho, no hacéis nada. Bueno, pues hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Y entonces, bueno, pues cogemos todo eso, inspección educativa, informe final, ese informe ya se cierra cuando consideramos que las cosas se han calmado. Normalmente en los casos de acoso escolar, cuando tú empiezas a sacar a los alumnos, no, porque puedes sacar a los presuntos agresores solo para decirle, oye, nos ha llegado que estáis haciendo esto, parad. Y eso lo solemos hacer antes de hablar con las familias. Luego ya su versión de todo, que se la tenemos que recibir, por supuesto, eso tiene que ser con la familia adelante porque son menores. Pero ahí para. Cuando ellos ven que ya empezamos a sacar gente y que no solemos lo que ha pasado, para todo. Y nada, pues ese informe se manda a la inspección y la inspección pues luego ya determina si va a fiscalía o no. Y nosotros solo decimos si consideramos que a la luz de los hechos hay indicios de acoso escolar o no hay indicios de acoso escolar. Y las medidas. Y durante todo este proceso no se pueden adoptar medidas sancionadoras. Por lo tanto, si alguno de estos informes a mí se me ha alargado, a nosotros se nos ha alargado porque requería 1 mes, 2 meses, pues durante ese tiempo, pues bueno. Y ya con esto acabo del acoso escolar, pero ¿qué se considera acoso escolar? En Castilla y León en concreto, según la orden, que esta es una de las cosas que tenemos, es que pues hay muchas familias que vienen diciendo, es que a mi hijo le hacen acoso escolar, ¿y qué le pasa? ¿Y qué le llaman? Es que no le miran mal. Es que no le cogen para los grupos, para educación física o para lo que sea, para los grupos de trabajo, le dejan el último. A ver, pues habrá que ver cómo integramos a este niño, pero acoso escolar como tal, pues vamos a ver si se cumplen estos 4 requisitos. Y esto es lo que en el informe nosotros, después de recoger todos esos datos, valoramos si se da o no se da. Y la primera es la intencionalidad. ¿Hay una intención de hacer daño a un alumno concreto? ¿Hay una intención o es que me dio un codazo y el codazo fue sin querer? Claro que luego, cuando les preguntas a ellos, pues la mayoría de las cosas son sin querer y luego en realidad no. Pero bueno, ¿se repite o ha sido un hecho aislado, puntual? Que esto también pasa mucho. Es que, bueno, me ha llamado tal, pero ¿te lo llaman de manera repetida o ha habido un día que se ha calentado? No, bueno, ha habido un día. Pues esto todavía no es acoso. No, a ver, que ojalá que no llegue, pero eso no es acoso escolar, es un conflicto. Habrá que resolverlo, habrá que mediar, por supuesto, pero no. Desequilibrio de poder. La víctima se encuentra en una situación, esto suele ocurrir cuando es un grupo el que actúa contra una persona. Ahí hay un desequilibrio de poder. Y la indefensión es cuando, además, esa víctima no tiene medios suficientes para defenderse por sí misma. Es decir, que, por ejemplo, se encuentra en una situación especialmente vulnerable. Puede ser porque sea un alumno con necesidades especiales, es decir, que nos encontramos con una... Por ejemplo, es que hay colectivos que, pues, evidentemente y tristemente, suelen estar más en el foco de esto, pues los alumnos TEA, por ejemplo, que les cuesta más las relaciones, pues bueno, a veces están viviendo una situación en su casa de tal manera o tienen situaciones de ansiedad y entonces hay gente o grupos de personas que se aprovechan en ese momento y se personaliza sobre una persona. No, es que a todo el mundo le llama esto, pero a mí me lo llama, pero también se lo llama este y este. Bueno, pues a esta persona hay que frenarla, pero esto no es una situación de acoso escolar si se lo llama al resto de la clase.
Bueno, pues esto es un poco la detección que hacemos y sobre todo la intervención viene ahora. Esto ya sí es estar en el fango, es decir, ¿cómo resolvemos? Ya hemos hecho todo esto, hemos formado, hemos visto, hemos detectado, ¿qué hacemos? Vale, pues ahí la labor que más me gusta a mí de todo esto y lo que mejor funciona, y si tuviera que quedarme con algo de toda esta experiencia, son la labor de mediación. Porque cuando se hace una buena mediación es maravilloso. O sea, tú juntas a dos personas que han tenido un conflicto, a ver, tengo que decir que en situaciones de acoso escolar, agredidos y agresores, no se puede hacer mediación. Igual que no se hacen mediaciones en determinadas situaciones de violencia de género, no procede, ¿vale? Pero hay situaciones en las que no es acoso escolar, son conflictos que han tenido dos que eran amigos antes y de repente ya no lo son, o no han sido amigos. Mira, otro caso así más que me viene ahora a la mente. Dos personas ya en bachillerato, hace unos años, bueno, pues se levanta una en mitad de la clase y le mete un bofetón a otra. Y entonces, ¿qué ha pasado? Dos personas totalmente pacíficas, no os penséis que eran dos personas ni agresivas ni nada, no, súper pacíficas, tranquilas. Bueno, empezamos a hablar con las dos y pues que es que me mira mal, me lleva mirando mal desde hace no sé cuánto tiempo, y la otra persona es que, no, si es que yo no le he hecho nada, no entiendo por qué, no entiendo. Vale, vamos a hacer ¿estarías dispuesta? Hay que pedir permiso, tanto a las personas como a las familias, porque hay veces que las mediaciones tú no puedes cogerlos, venga, vamos a hacer mediación. No, esto es poner cara a cara a dos personas con un conflicto y tiene que haber siempre dos adultos ahí, bajo mi punto de vista, vamos, y que sepan hacer bien la mediación. Y entonces, bueno, pues empiezas, vamos a escuchar primero a la primera, a ver qué nos cuenta, la vas a escuchar sin intervenir, que cuente su historia tal y como la ha sentido, tal y como lo ha percibido, y luego la escuchas tú. Y no puedes hablar. Y luego ya empezamos a tener una conversación. Bueno, pues esta mediación salió tan bien que no te voy a decir que salieron amigas estas personas, pero no volvieron a tener durante los años siguientes ningún conflicto. Es más, en alguna excursión hasta estuvieron juntas y tal, o sea, se entendieron porque las dos tenían situaciones de vida al final parecidas y se habían encontrado de una manera que cuando entendieron un poco que el transcurso, o sea, lo que había sido la trayectoria de las dos personas, pues empezó a funcionar mucho mejor. Y las mediaciones, bueno, ya las mediaciones con niños de primero de la ESO, así que se pegan en un momento en el patio, eso es nada, esas se resuelven en 5 minutos, vamos, a ver, hay de todo, pero eso es, lo siento, macho, lo siento, yo también, venga, y ya está, y bueno, pues son bonitas, están bien hechas. Y luego, bueno, hay una labor de intervención que es de escucha, pero que es que el coordinador siempre estoy hablando de alumnos, pero también es con profesores. Entonces, yo tengo un despacho en el que está la puerta abierta siempre, y ahí hay profesores que pasan y se me sientan y me cuentan pues que les ha ido muy mal la clase, que no saben qué hacer con no sé quién, que a ver si encontramos una fórmula, y también es un desahogo, y creo que esa escucha también es intervención, de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, también tengo esto, lo hago yo, pero lo hace también pues la psicóloga que tenemos en el cole, que como digo nos ayuda un montón, y sobre todo cuando son casos, en el caso de alumnos, que muchas veces por el despacho pasan profesores y pasan alumnos también, y los alumnos vienen directamente al despacho, se sientan, y hay veces que me cuentan cosas que, a ver, yo no soy psicóloga, entonces yo tengo que decir, vale, vamos a ir a ver a esta persona, a la orientadora, si te parece, y se lo cuentas a ella, y hay veces, y ahí está la otra función, que la intervención es derivar al departamento de orientación, incluso a veces el departamento de orientación tiene que derivar a salud mental en algunas cosas, porque son cosas, bueno, pues ya importantes. La propia adopción de medidas, una vez que detectamos ya los conflictos, también es intervención, pues como todas estas que os he dicho, medidas con los profesores, se comunica a los profesores que no pueden salir del aula hasta que no entre el siguiente. Una de las primeras medidas que tomamos cuando hay un conflicto dentro del mismo aula es separarlos, quiero decir, esto lo hace todo el mundo, pero ponerlos lo más lejos posible, o la propia mediación no deja de ser una medida. Bueno, pues todas las medidas, y aquí, bueno, pues yo apelo un poco a la creatividad para el éxito de estas medidas, ¿no? Y luego hay una labor que, bueno, no es propia del coordinador de bienestar, ni siquiera de convivencia, sino más de jefatura de estudios, pero es verdad que sí se suele pedir un poco la opinión, o en mi caso me piden la opinión, en algunos casos, de la coordinación de bienestar para la aplicación del reglamento de régimen interno. El reglamento de régimen interno es ese documento dentro del plan de convivencia en el cual se recogen todas las actuaciones que se entienden que son contrarias a la convivencia del centro.
se clasifican en graves, o sea, que atentan contra la convivencia, graves y muy graves. Y luego ya ahí hay unas sanciones que van unidas a todo esto. Realmente los reglamentos de régimen interno suelen ser bastante, o deben de ser un poco no concretos, ¿con qué fin? Con la que el equipo directivo luego pues tenga un poco margen para adaptar las sanciones a los casos concretos. Y cuando intervengo, o te pueden preguntar al coordinador de convivencia o al coordinador de bienestar, cuándo se pueda adoptar o sea más beneficioso adoptar una medida reeducativa más que una medida sancionadora, es decir, una medida que no sea echar al niño o modificación de jornada, que hay veces que no queda otra, pero es verdad que la tendencia es a intentar buscar soluciones un poco más educativas y que le sirvan al alumno. Y si al alumno se le ha pillado haciendo un PowerPoint en el que ha utilizado fotografías de una compañera que ha sacado de no sé dónde, pues a lo mejor ese alumno, en lugar de irse 3 días a su casa, tiene que hacer un trabajo sobre el derecho a la intimidad y exponerlo delante de, no sé, delante del equipo directivo, delante de la comisión de convivencia o donde sea, y que interiorice la importancia de proteger la intimidad de sus compañeros, ¿no? Bueno, pues ahí, esa es la otra labor. Y bueno, ya voy acabando. ¿Qué es lo que no te dicen? A ver, ¿qué es lo que no te dicen del puesto de coordinador de bienestar? Bueno, pues yo digo siempre el cansancio emocional. Es decir, cuando sales de una clase de 30 alumnos o 20 y muchos alumnos de primero de la ESO, yo lo equiparo a una clase de spinning. ¿Por qué? Porque sales agotado, pero físicamente. Pero no mentalmente, bueno, un poco tocado, sí, vale. Pero cuando tú una mañana entera estás recibiendo a niños o tristes o enfadados o en algún caso tienes que regañar también a alguien, aunque bueno, y es todo psicológico y escuchas y uno y otro, eso drena. Y ya no te digo cuando tienes una reunión de padres tras otra, el cansancio es emocional y es enorme. Luego surgen dudas éticas, porque a veces se toman decisiones que dices, y hay casos que no están claros, es que hay casos que son, pues porque tienes los testimonios de los alumnos y tú decides y dices, creo que es esto, y creo que está pasando, estoy bastante seguro, pero... Y hay veces que hay alumnos que es que fingen muy bien y te la cuelan y ya está, y dices, pues igual me he equivocado o igual no lo sé. Siempre hay, por ejemplo, bueno, pues profesores que dicen, bueno, es que hay que ser más duros, hay castigos y hay alumnos y hay situaciones, pero hay otros que no es lo mismo el que la monta porque tiene una situación difícil en su casa o él mismo está pasando por una situación dura. Bueno, pues hay que ver cómo abordar, porque bueno, detrás de las disrupciones siempre hay situaciones emocionales de los alumnos, de los menores, que estamos, repito, obligados a proteger. Y bueno, luego entender también un poco la gestión de las expectativas. Y aquí hay una cosa que creo que es fundamental, por si el día de mañana pues uno es coordinador de bienestar, es entender que no somos seres de luz que vamos con una varita a resolver todos los problemas que hay dentro de un centro educativo, que es que la materia prima con la que trabajamos son emociones de niños y de adolescentes, y que el ser humano no es que sea impredecible, pero que no está claro, no es 1 más 1, 2. Es que, bueno, pues a veces las cosas, entonces hay que entender que hay problemas que se quedan sin resolver, que has hecho todo lo posible, que has, bueno, pues alumnos, yo recuerdo alumnos también de hace, alumnos que, bueno, pues que han tenido años duritos allí, ¿no? Duros pues que no se podían estar quietos de ninguna manera y respondían a todo y tenían conductas disruptivas y se ha intentado, y yo hay en concreto 2 alumnos a los que les he invertido un montón de tiempo, hace ya años, pero sí, y les invertí muchísimo tiempo hablando con ellos, con las familias, y venga, y qué podemos hacer, y llega un momento en el que no se puede hacer nada, es decir, ya lo hemos probado todo, hemos intentado hacer modificaciones de jornada, modificaciones de conducta, perdón, de jornada también, pero de conducta, hemos intentado absolutamente todo y no sabemos por dónde tirar y no funciona. Con las familias de nuestro lado, que bueno, digo lo de las familias, pero hay familias muy colaboradoras. Entonces, entender que hay veces que las cosas no se resuelven o dejan un sabor amargo porque no sabes si esto funcionará o no. Lo que sí funciona. Bueno, pues funcionan, como bien he dicho, las mediaciones, el crear los vínculos, el ser creativo a la hora de tomar decisiones, ¿no? Y no estancarnos, bueno, pues esto funcionó, pues si funcionó lo intentamos, pero si no funciona, pues el niño es otro distinto del de hace 4 años y entonces a lo mejor hay que ser creativos de otra manera, ¿vale?
actuar rápido en determinadas cosas. Esto, como sobre todo estos casos de investigación, tienden a alargarse pues porque quieres estar seguro de ver si esto... Y hay veces que hay actuaciones que hay que hacer rápido, porque si no, pues luego no se hacen, ¿no? Ser claros con las familias, con las familias en todo lo que estás haciendo. Yo, bueno, no soy partidaria de ocultarles, evidentemente hay información que hasta que no esté seguro pues no hay que dar. En los protocolos de acoso escolar, por ejemplo, sí que hay que ser claro, pero no hay... una de las cosas que para mí me resultan más complicadas es que no podemos darle a las familias, no podemos decirles a las familias de los agresores quién es el niño al que están agrediendo. Porque, claro, hay que proteger a ese niño. Y entonces tú le preguntas, ¿tú te metes con alguien bonito? ¿Tú haces algo? Y ellos, no, yo no, no. Y al final vas rascando entre testigos y tal y va saliendo, pero claro, hay que proteger sobre todo incluso a los testigos. Y esos informes, por ejemplo, van sin nombres. A la inspección van con iniciales, pero las familias que pueden venir a pedir los informes en los que tienen derecho a recibir el informe en el que aparecen los nombres de sus hijos, sean en el lugar en el que sean. Tú se lo das, pero se lo das sin nombre, solo aparece el nombre de su hijo. Y bueno, pues el señorito A, el señorito B y el señorito C, y tú te imaginas quién es... Pero es que es la manera de proteger un poco el proceso, ¿no? Y una de las cosas fundamentales que la he puesto ahí en bien grande, pero que es estar entre ellos. Lo que funciona para prevenir es mezclarte con ellos. Métete en el aula. Tú ves a un niño triste, no digas, no, yo vengo a dar aquí el mapa de Asia o lo que sea, hablo de geografía, pero... y ya luego le pregunto, no, está triste, no tengas miedo de preguntarle, incluso a los que son más mayores, oye, ¿qué te pasa? ¿Te puedo echar una mano? A ver, luego hay algunos que ya rápido te dicen, no quiero, vale. Pero a lo mejor al día siguiente le puedes volver a preguntar a ver cómo está. Porque hay veces que si no se hace eso, no se llega a ellos. Ellos mismos no se atreven. O sea que... Y tener alianzas con profesores. Si tú tienes a los profesores un poco de tu lado, desde luego los tutores son una herramienta fundamental, porque al final el coordinador es uno, no llega a todo el centro. Necesita tener manos que un poco que ayuden en todo esto. Y bueno, pues ya por terminar, ¿qué necesita un centro para cambiar la convivencia? Pues yo lo he resumido en esas 4 cosas. Tiene que ser capaz de adaptarse, porque los alumnos de hace 10 años y de hace 20 años no son los de ahora, ni tampoco van a ser los de dentro de 10 años. Y por lo tanto, hay que cambiar. Es que no vale sentarse y quedarse a hacer lo mismo. A mí me funcionaba, pues yo, ya, pero es que el público no es el mismo. Y entonces, pues no te funciona, las cosas no funcionan. Si no hacen, tienes que... No, bueno, pero es que yo vengo... Sí, vale, si no somos... Hace poco les decía a un padre, me decía, es que no motivas. Digo, ya, bueno, pero es que yo no soy los payasos de la tele. O sea, yo vengo a dar mi asignatura, yo intento, y es verdad, intento que sea dinámico, que sea tal, pero tampoco vengo a entretener. Pero dentro de eso me tengo que adaptar. No puedo decir, sacar cuaderno, toda la hora a copiar. A ver, a veces hay que copiar, pero bueno, pues lo mismo para la convivencia del centro. O sea, los alumnos no funcionan y, por ejemplo, hay castigos que, o sea, la gestión de la relación entre bien el coordinador, bien entre el profesorado a través del miedo, que podía funcionar hace muchos años, no funciona. Ahora mismo no funciona y, bueno, la implicación del profesorado, como digo, es fundamental. La implicación de todos, del equipo directivo, del profesorado, de los tutores, es fundamental. Y la coordinación, que ya lo he repetido, pero que es verdad. Es que sin ella tú eres un peón allí suelto, que no puedes hacer gran cosa, y tener apertura de miras. O sea, el decir, vamos a cambiar. Esto no ha funcionado, cambiamos, giramos. Y a ver si por aquí funciona. ¿No funciona? Pues giramos por otro lado, hasta dar con la tecla en cada momento. Y ya está. Bueno, ¿qué me ha cambiado? Y esta ya es la última, pero ¿qué me ha cambiado a mí ser coordinadora de bienestar y protección o de convivencia? Pues me ha cambiado todo. La visión del alumno sobre todo, la visión de la relación con el alumno. Yo entré a dar clase hace ya 15 años y yo traía una visión muy diferente. Y entonces, bueno, entiendes muchas cosas, entiendes que el niño que se levanta 20 veces y que a lo mejor te contesta de esta manera, evidentemente tú no se lo tienes que tolerar, pero ese niño en muchos casos no lo hace queriendo, o es pura impulsividad, que no lo puede controlar. Entonces, bueno, ahí hay que tener mucha mano izquierda y a mí eso es lo que la importancia, al final se resume en lo que me ha cambiado, es la importancia de la labor docente. O sea, la importancia que tiene el profesor, el señor de las 6 horas que está ahí delante, que solo con su forma de estar
de pie delante del alumno, ya le está transmitiendo conocimiento. Eso es lo que me ha cambiado a mí. Y ya está. Pues hasta aquí. ¿No hay más preguntas? Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Te agradecemos Muchas gracias, Cristina. Te agradecemos la explicación porque ha sido muy, muy sistemática, muy clara, muy ordenada y, lógicamente, nos has dado una visión perfecta de lo que es esta labor, que, bueno, pues siempre es interesante, primero para los futuros profesores, pero también para los profesores que están en ejercicio y que pueden formar parte o bien del Departamento de Orientación o el Departamento de Convivencia, o pueden ser coordinadores de bienestar, pero fundamentalmente son tutores y trabajan en el aula. Y si esto no es una labor de todos, sí, creo que es bastante duro y bastante difícil el poder conseguirlo. Y a veces, pues bueno, pues no es tan... En fin, es una labor también poco agradecida en muchos casos. Quizá en la dureza emocional está ahí el ser una labor poco agradecida en muchos casos. Y vamos a comenzar un turno de preguntas, de consideraciones que pueden hacer la gente de casa, y yo les animo a que lo hagan a las personas que han estado aquí con nosotros. Y mientras se animan a escribir alguna pregunta en el chat, yo te preguntaría, o simplemente que me comentaras, ¿no crees que en muchos centros, o que falta quizá que esté bien determinado el perfil del profesional adecuado a la coordinación, o también los cometidos, que tengan claro esta figura que nació así, pero que luego a la hora de la verdad está creando muchos problemas de ajuste en muchos centros educativos, porque además la falta de recursos, sin olvidarnos que, por ejemplo, la tutoría en bachillerato no es obligatoria, y en secundaria está centrada fundamentalmente en la orientación profesional más que en todo este tipo de cosas. ¿Cómo lo ves tú esta amalgama de cosas que confluyen en ese coordinador de competencia de bienestar? Pues sí, es verdad que faltan, o sea, hay cierta confusión. Yo es verdad que cuando entré en el cargo lo primero que dije es darme una lista de lo que tengo que hacer. Estoy esperándola todavía, la lista no me llegó, pero entonces me fui a la ley. Y es que la ley, yo os lo he resumido en esos 5 puntos, pero es que la ley viene hasta que el coordinador de bienestar está encargado del menú, de que sea equilibrado y no sé qué. Yo ahí no he intervenido para nada. Claro, es que por cuidar el bienestar puede ser todo, puede ser absolutamente todo. Claro. Y claro, ¿hasta dónde llegas? Pues llegas hasta las horas que tengas. Y ahí, como digo, hay compañeros que me consta que tienen 2 horas, y con 2 horas en otros centros pues haces lo que haces, y luego, bueno, y yo he tenido, como digo, he tenido años que he tenido 2, 3 horas y otros años que he tenido muchas más horas. Esos años, pues evidentemente te metes mucho más y haces mucho más, y como digo, pues entonces es verdad, o sea, no está delimitado, porque además el coordinador si ves el coordinador de convivencia de Castilla y León y la figura del coordinador de bienestar a nivel estatal de la LOPIBI, tienen funciones parejas, es que es prácticamente lo mismo, pero por ejemplo lo del menú, es que están los dos, lo del menú escolar, que es una cosa que bueno, pero ¿cómo va a llegar una persona a todo eso con 2 horas o con 3 horas? Y queda a criterio del centro, del equipo directivo, decidir cuántas horas se da a esa persona. ¿Cómo se hace eso? Pues en teoría lo ideal sería hacer un mapa de riesgos, igual que en prevención de riesgos laborales se ve, aquí hay riesgo de esto, tenemos tantas líneas, tenemos tal, hacen falta incluso varios coordinadores, que es que esa es una opción. ¿Qué pasa? Pues bueno, como acaba de entrar no lleva mucho tiempo esta figura, pues bueno, le vamos dando horitas y suelen ser en muchos casos los equipos directivos los que se ocupan de muchas de las funciones, claro. Sí, de hecho, a ver, el grueso y al final las decisiones gordas las toma el equipo directivo, pero sí, falta por concretar y por delimitar. Hay que al no tener esos cometidos claros, claro, el equipo directivo puede decir, pues el perfil que más se adapta, pues puede ser o el perfil que más se adapta es uno de salud, por ejemplo. El perfil que más se adapta es otro, un psicólogo, digamos, educativo,
Y de hecho, el perfil que la ley delimita como perfil cualquier profesor, puede serlo. Claro, es decir, claro, yo me he encontrado mis propias limitaciones en que yo no soy psicóloga. Entonces hay veces que la convivencia y la salud mental se rozan ahí y yo tengo que decir, esto a mí me viene grande, es decir, esto es para un profesional de la psicología. Y yo tengo a mi compañera que, pues digamos que me ha complementado muy bien y gracias a eso, hemos resuelto muchas situaciones. Pero muchas de las coordinadores de convivencia que yo he conocido, pues en las jornadas de convivencia estas que organiza la Junta y tal, son orientadoras. Algunas son psicólogas, claro. Y hay otros que no, que son profesores y bueno, sí. Entonces no puede ser lo mismo, digamos, no se involucra de la misma manera en todas las funciones el que tiene un perfil que el que tiene otro. Sí, evidentemente el equipo directivo es fundamental a la hora de crear y ver primero la necesidad de crear estas figuras y después, lógicamente, que tenga esos recursos también. A ver de dónde saca esos recursos, de dónde lo puede obtener, porque en muchos casos, ya digo, claro, la tutoría no tienes horas de tutoría, no tienes nada, es un poco... esto se convierte en un poco un cajón desastre al final y claro, es complicado. Las familias en general ayudan, intervienen, interrumpen, a ver, en general destrozan el trabajo. No, tampoco. A ver, es verdad que yo he sacado un poco a lo mejor el trapo sucio ahí de la familia, pero las familias ayudan, la mayoría ayudan. Y la mayoría lo que quieren es lo mejor para sus hijos y cuando se lo planteas, pues evidentemente ayudan. Cuando acusas al niño de algo, pues ahí ya les cuesta un poco más. Pero siempre que necesitan ayuda, normalmente sí quieren porque lo suelen ver. Y si no lo ven el primer año, lo ven al año siguiente. Pues es verdad, el niño necesitaba ayuda. Y ahí ya sí. Entonces ayudan. La mayoría de las familias ayudan, son receptivas y quieren lo mejor para sus hijos. Sí, eso es verdad. Luego, bueno, pues hay casos desagradables porque, bueno, insisto, yo además, que te digan que tu hijo ha estado haciendo esto, también hay que digerirlo. Y sobre todo cuando tú tienes tu visión de tu niño en casa, que tú no le has visto en el contexto escolar, que es que no los vemos. Entonces, tú a tu niño le ves maravilloso y estupendo y contigo se porta muy bien. Y luego, además, si tienes un adolescente de los que miente estupendo, pues es que, vamos, que eso también es parte del desarrollo, vamos a ver, que no criminalizamos a nadie. Y yo lo primero, cuando se dan estas situaciones, lo primero que les digo a las familias es que es que mi hijo no es malo. No, es que su hijo no es malo, es que su hijo está aprendiendo. Es que su hijo es un adolescente que está aprendiendo y que estamos intentando echarle una mano. Punto. Que aquí no le ponemos el cartel de fugitivo ni de nada, entonces, bueno, sí, pero ayudan, normalmente ayudan, sí. Aprovechando esto de las familias, la pregunta, nos hacen una pregunta y nos dicen, ¿por qué, a pesar de las reiteradas denuncias realizadas por mí y por mi familia ante la dirección, el profesorado y el Departamento de Orientación, no se activó el protocolo de acoso escolar obligatorio? ¿Qué justificación técnica o legal tuvo el centro educativo para ignorar las quejas de acoso persistente y no tomar medidas de protección, incumpliendo así su deber de tutela? Está hablando, entiendo, del centro, de mi centro. No sé, no habla de ningún centro, pregunta del centro. Yo por el otro, si es en el centro nuestro, si nosotros tenemos conocimiento de la familia, abrimos protocolo. Sepamos, tengamos conocimiento o no, abrimos protocolo. Por lo menos en el tiempo que yo he estado como coordinadora. En otro centro no puedo responder por otro centro. Claro, es que partimos ahí de una base quizá, primero, aparte de lo que hemos dicho ahora mismo, de todo esto, de recursos, los cometidos claros, el perfil del profesional, etcétera, también contamos con que es un terreno muy complicado. Es un terreno muy complicado y tú lo has explicado muy bien, has dicho no somos jueces y quizá entonces hay un primer apartado que tú has puesto muy bien ahí también y has expuesto, que es la primera parte, que es la detección, ¿no? La detección del problema. Y claro, y en esos protocolos está también el de la Junta de Castilla y León, está muy claro cuál es esa detección y cuáles son los pasos que hay que hacer. Y me imagino que ante la inspección educativa y ante la Dirección Provincial de Educación y las distintas directores provinciales de educación, pues lógicamente cualquier caso o cualquier cosa que
denuncia o tal de los padres tienen la posibilidad de realizarlo y en ese momento la inspección llama al centro y... Sí, claro, sí, es que eso es así, sí, o sea, yo no sé, o sea, que yo no tengo conocimiento de que eso haya pasado y mientras en el tiempo que yo he estado, todas las personas que han... No, pero en los demás centros... Pero todos los centros, o sea, incluso se da a familias que sin ser conocedores de que pueden ir al centro a decir esto, van directamente a la inspección, sin haberlo dicho al centro. Pero claro, hay que decirlo, pero sí, puedes ir al centro, a la jefatura de estudios, o sea, al equipo directivo, a coordinadores de convivencia, me da igual, o puedes ir a la inspección y ahí se pone en marcha toda la maquinaria. Y claro, es raro es que la inspección no diga en ese momento hay que abrir el protocolo de acoso escolar. La inspección normalmente obliga a los centros educativos a abrir ese protocolo, lógicamente. No hay ninguna justificación legal ni técnica, sino simplemente que sea una denuncia. Si el centro educativo, me imagino que el director, el jefe de estudios o el propio coordinador o el departamento de orientación no hace caso a esas cuestiones, pues será la inspección educativa, que está por encima de ellos, será quien pueda activar ese protocolo, evidentemente. O sea que yo creo que esa es la solución más clara. Yo creo que habría que... ¿Qué te parece la figura o cómo trabajar, cómo se puede trabajar más y si se está haciendo suficiente hincapié en los alumnos, llamamos intermedios, aquellos que consienten, ven, callan y digamos que son durante unos años y poco a poco en las investigaciones se está viendo que son unas figuras claves a la hora de desarrollar todo esto y que yo creo que el porcentaje de intervención y el porcentaje de estos alumnos en los conflictos podría ser fundamental para bajar el número de conflictos en el aula. Sí, lo es. Es que lo es. O sea, es verdad que siempre hay dos roles. Hay lo que nosotros decimos un poco los palmeros, ¿no? Que observan desde fuera, ven qué pasa, pero bien por miedo a las personas que puedan estar generando esta situación y que se les vuelva en su contra, no dicen nada, bien porque son amigos de estas personas. No olvidemos que hablamos sobre todo de la época de la adolescencia en la que la pertenencia al grupo lo es todo. Entonces, ¿cuál es nuestra labor ahí con estos chicos o chicas? Intentar educarles, abrirles los ojos y luego tenemos el otro rol, que es el que lo ve, siente empatía y viene a nosotros y nos dice, oye, esto está pasando, hay que hacer algo. Y de esos también tenemos. Pueden ser delegados de convivencia, esa figura que tenemos nosotros ahí, o no. O es gente que lo está viendo sin más. Y esto también, de esto pasa. Gente que viene y lo ve. Ahora, con estos otros que no dicen nada, que observan, que se quedan ahí, formar, educar y bueno, pues tenemos tutorías que van dirigidas a eso y un poco hablar con ellos y concienciación, sobre todo. Es un poco el... Sí, porque lógicamente el porcentaje de acosadores no va a variar poco, sí, no. Porque hay unos condicionantes de todo tipo, incluso biológicos y tal. Las víctimas igual, porque tienen una serie de condicionantes y una serie de comportamientos que van a existir siempre, pero donde se puede reducir quizá sea en ese grupo. Sí, a ver, es verdad que, no sé, que cuando, sí, concienciando cada vez, y yo es lo que he dicho al principio, siento que cada vez van siendo más conscientes del daño que hacen al no decir nada. ¿Qué es lo que les frena? Para mí y en mi experiencia, el miedo. El miedo a que se les vuelva en su contra y a que el agresor o agresora en ese caso de repente les identifique y diga, que tú has hecho esto, pues ahora voy a por ti. Entonces, bueno, a medida que son más mayores van siendo más libres, sienten menos presión, a medida que en primero o segundo de la ESO, por ejemplo, bueno, ahí hay de todo. Pero sí, ellos, o sea, si esto se redujera, yo creo que sería una herramienta de prevención brutal. El que cada vez más niños dentro de las aulas se atrevieran ya no digo a enfrentarse, porque tampoco se les pide eso, ¿sabes? Pero sí a denunciar lo que están viendo, a venir y a contarlo y a que intervengamos. Parece interesante. ¿Alguna pregunta más?
Bueno, mientras tanto, pues hay muchos que lógicamente te dan la enhorabuena, te dan las gracias por la conferencia y por estar ahí. Y ya vemos alguna pregunta más. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, a ver, ¿había alguien que tenía la mano levantada? No. Bueno, pues nada, pues con esto te damos las gracias, Cristina, por la magnífica conferencia, por estar con nosotros, por abrirnos esta figura, por abrirnos también las inquietudes que supone el desarrollo de una normativa, el desarrollo de una figura que creemos interesante, creemos importante y que sobre todo es un paso más para lógicamente educar, que sin ese bienestar, sin esa estabilidad emocional y sin todo, pues es muy difícil. Pues muchísimas gracias, Cristina. Encantada.